Take this anymore. Can you help me? I've lost my mind. Hey, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre cómo diferenciar. Pero a diferencia de la primera vez que les enseñé a diferenciar usando la fórmula de la definición de la derivada, la cual es muy larga y extensa, ahora les voy a enseñar dos de las fórmulas más básicas para poder derivar que aplican para algunas funciones, no todas. Estas son las dos fórmulas. Son la fórmula para una derivada de una constante y la regla de potencia. Ambas son muy sencillas y es lo primero que deben de aprender. Ahora, acá arriba tengo 5 ejemplos, que son los 5 ejemplos de los que voy a hablar en este video. Como son 5 ejemplos, probablemente el video termine durando unos 25 minutos, va a estar un poquito largo. Sin embargo, vamos a decir que ustedes vienen y me dicen, hey, nada más quiero aprender sobre cierta propiedad, sobre cierto caso usando estas reglas. No necesito hacer el ejemplo número 1 porque ya sé cómo hacerlo. Bueno, pues tan simple como checar en la descripción donde les pongo los tiempos de cuándo empiezo cada uno de los ejemplos para que ustedes puedan saltar y solo hacer lo que necesitan. Aquí en el ejemplo 1 es el caso más básico. En el ejemplo número 2 tengo un exponente negativo en la variable. En el caso número 3 tengo un exponente en el denominador de una fracción. En el ejemplo 4 trato con radicales. Y en el quinto ejemplo, en vez de usar números enteros, uso números irracionales como son pi y la raíz cuadrada de 3. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Y bueno, es importante para poder derivar estos ejemplos, necesitamos hablar sobre estas dos propiedades. Se podrán ver algo complicadas viéndolas ahí en el pizarrón, pero la verdad son muy sencillas. ¿Y qué es lo que dice la propiedad número 1? Que si tienes dos funciones y las quieres derivar al mismo tiempo, las puedes separar y derivarlas una por una. Tan simple como eso. Aquí digo, ok, deriva todo dentro del paréntesis. Aquí digo que es igual a derivar la primera función y la segunda. La segunda propiedad, también muy sencilla, lo único que dice es que si tú vas a derivar f de x y ese f de x es multiplicado por una constante, puedes factorizar la constante. O sea, sacarla dentro del paréntesis de la parte donde vas a derivar y ponerlo por este lado por fuera. Noten cómo aquí queda fuera del paréntesis. Tan simple como eso. Y obviamente esto se les va a hacer mucho más obvio ahorita que empecemos a hacer los ejemplos, ¿ok? Ahora, las fórmulas. Esta es la fórmula para derivar una función que es una constante. Si ustedes tienen una función f de x y es igual a c, que c significa constante, entonces la derivada de esa función de una constante es igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tu función es 5, entonces su derivada es igual a 0. Que si su función es 7.89, o que si su función f de x es igual a 7.891, su derivada también va a ser igual a 0. Igual si es un número negativo, digamos menos 7, la derivada de menos 7 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier constante, como nos explica la fórmula número 1, es igual a 0. Tan simple como eso. Ahora, para la fórmula 2 se puede ver un poquito más complicada, pero realmente es súper básica y una vez que la hayan practicado lo suficiente, lo van a hacer en su mente así. Por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo, si tu función es x elevada a la potencia de n, donde x es una variable y n es un número real, para derivarlo es tan fácil y tan simple como bajar esta n para acá y luego a esa n restarle 1. Déjenme les enseño cómo con un ejemplo. Si ustedes tienen f de x igual a x a la 3, bueno, simplemente usen esa fórmula. En este caso, n es igual a 3. Y como nos dice la fórmula, vas a bajar este exponente para acá. Te queda 3. X y a n, que es 3, le vas a restar 1. Entonces te queda
que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede bien claro. Muy simple esto. F de x es igual a x a la séptima. Bueno, bajas el 7 y le restas 1. Lo cual te queda que la derivada de x a la séptima es igual a 7x a la 6. Habiendo explicado esto, los casos más sencillos para los cuales aplican ambas de estas fórmulas, ahora sí nos vamos a mover a los ejemplos donde vamos a usar una combinación de todo esto, las propiedades y las fórmulas. Podría parecer un poquito intimidante, pero la verdad que no lo es bastante sencillo, así que vamos a hacerlo, no van a batallar nada. Ok, sí, entonces vamos a hacer el primer ejemplo, que es bastante sencillo. Para nuestro primer ejemplo, nuestra función es la siguiente. F de x es igual a 5x a la 100 menos 4x a la tercera más 2x menos 8. Este ejemplo está hecho para que se den cuenta de cómo usar esta propiedad número 1 en parte. Para que se den cuenta de que no importa que esto sea una derivada con un montón de términos. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque miren, si yo les digo, deriven esto, ustedes pueden verlo así. 5x a la 100 menos 4x al cubo más 2x menos 8, todo derivado. Pero no lo tienen que ver así. ¿Por qué no mejor tomárselo por pasos y decir, mira, la propiedad 1 me dice que si puedo derivar esto, puedo derivar término por término por término? Entonces, en vez de hacer esto, nada más vamos a tener que derivar cada uno de estos. Lo cual es muy sencillo. Déjenme les enseño. Lo primero es, si vamos a derivar nuestro primer término, es que nos damos cuenta que tenemos esta constante de 5. Entonces, tan simple como puedo factorizar este 5 de aquí, como nos dice la propiedad número 2, que es bastante fácil. Solo saco el 5 y luego me queda este x a la 100. ¿Cómo derivo eso? Bueno, pues simplemente, como me dice la fórmula número 2, bajo el 100, pongo mi x y al 100 le resto 1. Porque 100 es mi n, entonces 100 menos 1, 99. Lo mismo para el siguiente ejemplo. Saco el 4, me queda x a la 3. ¿Y cómo derivo x a la 3? Bajo el 3 y le resto 1. 3 menos 1, 2. El siguiente caso es 2x. Y es fácil de vez en cuando confundirse porque dices, oye, ¿cómo hago eso? Bueno, pues lo mismo, lo haces por pasos. 2x, lo voy a poner aquí, en realidad simplemente es 2x a la 1. O sea, que si no tienes nada aquí, n es igual a 1. Entonces, pues igual sigues la fórmula. Vas a poner que f' de x es 2, bajas el 1, y a 1 le restas 1, ¿verdad? Tienes 1 menos 1. Sorpresa que menos 1 es igual a 0. ¿Y qué es x elevado a la 0? Pues como cualquier número elevado a la 0 es 1. O sea, si tú elevas 3 a la 0 es 1. Si tú elevas 5 a la 0 es 1. Si tú elevas x a la 0 es 1. Entonces simplemente te queda que f' de x es igual a 2. Porque todo esto en realidad es 1. ¿Qué significa esto? Que si ustedes van a derivar una constante y una variable, y la variable no tiene exponente, ¿cuál es su derivada? Simplemente la constante. Entonces la derivada de 2x es 2. Finalmente, tenemos menos 8.
Menos 8 es una constante, así que simplemente aplicas el caso de la fórmula número 1. La derivada de una constante es 0. Y ahora simplemente vamos a multiplicar todo aquí. F' de x es igual a 5 por 100, 500. X a la 99. Menos 4 por 3, menos 12. X al cuadrado. Más 2. Y perfecto, ya quedó el primer ejemplo, muy sencillo. Nada más el chiste es no paniquearse aquí cuando vean un montón de términos. Lo hacen paso por paso y les va a servir bien. No se preocupen, vamos a movernos con el siguiente ejemplo. Ok, ya quedó nuestro primer ejemplo. Y nos podemos mover al segundo. Para el segundo ejemplo vamos a tener lo siguiente. F de x es igual a 3x a la quinta más 8x a la menos 5. Y bueno, el caso de este segundo ejemplo es ver cómo vamos a lidiar con un ejemplo donde nuestro exponente, en vez de ser un número positivo, es un número negativo. Alguna gente se confunde y honestamente la riegan gacho ahí, pero es muy fácil. Vamos a hacerlo. F' de x es igual a, pues bueno, primero vamos a derivar nuestro primer término haciendo lo mismo que hicimos ahorita. Separo el 3, bajo el 5, pongo mi x y a 5 le resto 1. 5 menos 1 es 4. Y para el siguiente ejemplo, pues miren, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacérselos aquí con un ejemplo más fácil. Digamos que tenemos f de x igual a x a la menos 3. En realidad, este signo negativo no cambia nada. Solo diríamos que n es igual a menos 3. Y como la regla nos dice es baja n, o sea, voy a bajar el menos 3, pongo mi x y a menos 3 le resto 1. O sea, que me va a quedar menos 3x a la menos 4. Ojo, hay un montón de gente que va a decir a menos 3 le resto 1, entonces me queda menos 2. Pero no, si tienes un número negativo y le vas a restar 1, les va a salir un número aún más negativo. Entonces no vayan a regarlo, no vayan a poner aquí menos 2, no. Menos 3 menos 1 es menos 4. Ojo con eso. Y para este ejemplo, pues es tan simple como eso. Me separo mi 8, bajo el menos 5, a menos 5 le resto 1, menos 5 menos 1 es menos 6. Y ahora simplemente voy a multiplicar 3 por 5, es 15, me queda el x a la cuarta, 8 por menos 5, y ojo con el signo, vean que aquí lo bajé todo entero, incluyendo el signo. Entonces 8 por menos 5 es negativo 40, no se les olvide el negativo, y me queda x a la menos 6. Tan simple y sencillo como eso, y listo. Un ejemplo menos. Tercer ejemplo va a ser 3x a la cuarta menos 1 sobre 4 x a la sexta más x menos 8. Y bueno, este problema a simple vista puede parecer un poquito complicado, porque ustedes podrían decir, oye, mira, esta regla de la potencia no aplica cuando tienes un número abajo. Sin embargo, hay un truco para poder hacerlo que ya saben hacer. Simplemente quizá al momento de verlo así no te acuerdas o se te va la onda, pero es algo que tiene que ver con aritmética y con exponentes enteros. Y bueno, entonces, ¿cuál es ese truco? Miren, lo que voy a hacer es reescribir esto en una forma que me va a dejar poder diferenciarlo. El primer término no hay nada que hacer, se queda así. El siguiente es tan simple como recordar que si ustedes tienen en el denominador x a la menos 6, lo pueden pasar al numerador, pero no lo pueden pasar así como así. Lo que tienen que hacer es
en vez de ponerlo como positivo, lo pasas hacia arriba, pero como negativo. Este va a ser uno de los trucos que más van a usar en todas sus clases de matemáticas y probablemente de ingeniería y de finanzas y de un montón de cosas a partir del momento en que ven esto. Así que es muy simple, no se vayan a confundir. Simplemente si lo tienes abajo como positivo, lo puedes pasar para arriba como un negativo. Y ya te deja trabajar como hicimos en el ejemplo número 2. Este se queda igual. Por cierto, si están un poquito oxidados en sus habilidades de aritmética y de cómo trabajar con exponentes, por ejemplo, no se acuerdan bien por qué se hizo esto, bueno, yo ya hice un video sobre exponentes enteros. Es el primero o segundo video que hice, así que está medio culero, no les voy a mentir. Pero si necesitan un recordatorio sobre exponentes enteros, ahí se los dejo en la descripción. Tengo como 10, 12 reglas de cómo trabajar con exponentes para que no se vayan a estar batallando en problemas de cálculo por cosas que son básicas, pero como todos nos pasa, porque todos somos humanos, a todos se nos olvidan las cosas de vez en cuando, así que si lo necesitan, ahí está. Pero bueno, este x se pasa así directo y este menos 8 se pasa directo. Ahora sí ya puedo diferenciar de la misma manera en que he diferenciado todo. Y bueno, ahora sí ya nos podemos mover a diferenciarlo y es tan simple como los otros problemas y pues lo hacemos término por término. Primero que nada saco el 3, luego bajo el 4, pongo mx, 4 menos 1 es 3. Después me queda el 1 sobre 4 y este es el caso que les enseñé en el ejemplo número 2 cuando tienes un exponente negativo. Simplemente bajo el menos 6 y al menos 6 le resto 1. Menos 6 menos 1 es igual a menos 7. Noten que aquí, si en realidad su exponente es 1, entonces la derivada de x es 1 x a la 1 menos 1, que esto es igual a x a la 0, o sea, a 1. O como les había dicho, la derivada de x sola es el constante por lo cual la está multiplicando, que no es más que 1. Entonces esto es 1. Y finalmente, menos 8, la derivada de una constante es 0, como les había dicho en el ejemplo número 1. Y pues ahora simplemente simplificamos multiplicando todo. F' de x es igual a 3 por 4, 12, x a la 3, menos 1 cuarto menos 6 es igual a positivo 6 cuartos, ojo, menos por menos es positivo, y les queda x a la menos 7, y finalmente les queda más 1. Y listo, ya quedó este ejemplo. Supongo que si quieren pueden simplificar esto y que les quede, en vez de 6 sobre 4, pueden decir que es 3 sobre 2. Y bueno, ya quedó el tercer ejemplo y nos movemos al siguiente. Para nuestro cuarto ejemplo tenemos lo siguiente. F de x es igual a la raíz cuadrada de x más 5 por la raíz cúbica de x a la 7 menos 3 sobre la séptima raíz de x a la cuarta. Y obviamente este problema está hecho para trabajar con radicales, ¿verdad? Por algo tiene tantas raíces, tantas radicales. Y puede parecer muy complicado porque dices, oye, esta fórmula no aplica a esto. Y no cuando está escrito así. Pero aquí es cuando todos esos años de matemáticas básicas les van a servir para que sepan cómo pasar de estas formas de radicales a fracciones. Si no recuerdan cómo hacer eso, yo ya hice un video bastante largo, bastante bueno en mi opinión, sobre cómo pasar de radicales a una fracción o a un número. Eso se los dejo en la descripción. Y pues aquí no voy a tardarme tanto con eso. Simplemente les voy a explicar el método. Lo que voy a hacer para poder derivar esto es pasar todas estas radicales a su forma de fracción. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, recordando que la raíz de x también se puede escribir como x a la 1 sobre 2. Una vez más,
Si necesitan un recordatorio de todas estas reglas básicas que probablemente ya se deberían de saber, ahí está el video que hice yo y les voy a explicar paso por paso. No lo necesitan ver todo, con unos 3-4 minutitos se van a acordar así. Similarmente, tengo aquí el 5. ¿Y cómo se escribe esto en fracción? Bueno, recuerdo que el número de la raíz va en la parte de abajo de la fracción, el exponente de la variable es la que va aparte en el numerador. Entonces, eso se escribe así. Al final, con este 3, hacemos lo mismo. Pongo el 7 en el numerador. Al final, con este último término, hago lo mismo. Escribo este radical en forma de fracción y me queda 4 en el numerador y 7 en el denominador. Ahora, antes de poderlo derivar, no puedo tener esto acá abajo, ¿verdad? De la misma forma que hice en el ejemplo número 3, lo que voy a hacer es pasar todo esto hacia arriba. Pero para poder hacer eso, necesito que esto sea negativo de la siguiente manera. X a la menos 4 sobre 7. Ahora sí, ya todo lo tenemos en fracciones y ahora sí podemos aplicar estas fórmulas. Entonces vamos a empezar a derivarlo. F' de x es igual a, recuerden, no porque sea una fracción significa que esto cambie. Esto sigue siendo lo mismo, es el mismo proceso. Voy a bajar este exponente para acá, 1 sobre 2, y a este 1 sobre 2 le voy a restar 1. Entonces, 1 medio menos 1 me queda negativo 1 medio. Similarmente, aquí tengo este 5 y luego bajo la fracción. Me queda 7 sobre 3 x, y recuerden, 7 sobre 3 menos 1 es eso, ¿verdad? 7 sobre 3 menos 1, también lo puedo escribir como 7 sobre 3 menos 3 sobre 3, lo cual es igual a 4 sobre 3. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Finalmente, para el último término, tengo el negativo 3 bajo el negativo 4 sobre 7. Me queda mi x y al menos 4 sobre 7 le resto 1 de la siguiente manera. Menos 4 sobre 7 menos 1 es igual que menos 4 sobre 7 menos 7 sobre 7, ¿verdad? Porque 7 sobre 7 es 1, pero simplemente así me deja poderlo restar. Me queda menos 11 sobre 7. ¿Qué es lo que me queda aquí? Ahora sí, ya nada más multiplico todo y ya acabo con el cuarto problema, que es probablemente el más difícil. El siguiente es muy sencillo. Me queda 1 sobre 2 por x a la menos 1 sobre 2. 5 por 7 es 35. Queda sobre 3. X a la 4 sobre 3. Menos 3 por menos 4 es positivo 12. Sobre 7. Y me queda x a la negativo 11 sobre 7. Y listo. Ya quedó. Así de fácil. La verdad está un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Así, yo dejo así los signos en negativo y es lo normal. Si tu maestro te dice, oye, yo no quiero que lo dejes en signo en negativo, bueno, pues nada más lo pasas de arriba hacia abajo, pero cambias el signo. ¿Ok? Vamos a hacer el quinto ejemplo. Ok, ahora sí, ya para finalizar, quinto y último ejemplo, y la verdad, uno de los más fáciles, si no es que el más fácil. Y para el quinto ejemplo tenemos lo siguiente. fx es igual a x a la pi menos x a la raíz cuadrada de 3. Y bueno, pues esto simplemente es para mostrarles que esta propiedad, que estas fórmulas aplican para cuando estos exponentes, ya sea un número entero, un número negativo o un número irracional como lo es pi o la raíz cuadrada de 3.
sigue siendo lo mismo. Vamos a ver cómo funciona. F' de x es, si tengo x a la pi, n es igual a pi. Como nos dice esta fórmula, hago lo mismo. Bajo el pi para acá, pongo x y pongo pi menos 1. Exactamente lo mismo con el otro problema. Bajo la raíz cuadrada de 3 para acá, la multiplico por x y a la raíz cuadrada de 3 le resto 1. Y listo, ya quedó. Tan fácil y sencillo como eso. Simplemente era un ejemplo para que no se vayan a confundir y piensen que porque es pi, es un número mágico, tengo que hacer algo diferente. No, es lo mismo. Así que ya quedó. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda la dejen en los comentarios. Si les gustó, les pido que le den un like, se suscriban, todo eso me ayuda bastante. Si tienen alguna recomendación me lo dicen. Y sin más que decir, mucha suerte a todos. Ahí en la descripción están todos los videos para varios temas que a lo mejor no tengo chance de explicar a tanto detalle aquí, pero que si les hace falta saber, ahí están en la descripción. Espero les sirvan. Muchas gracias y adiós.